Hola chicas y chicos, ¿cómo les va? Espero que la estén pasando bien en Nos quedamos en casa. Así que, bueno, hoy nos toca conversar sobre la Revolución Francesa. Si bien nosotros estuvimos trabajando anteriormente con la Revolución Industrial, las dos etapas de la Revolución Industrial, que en ese caso trabaja específicamente el ámbito, toma un carácter socioeconómico. En cambio, la Revolución Francesa toma un carácter sociopolítico, donde los actores principales son la sociedad y el sector político que en este caso, entran en conflicto. Vamos a explicar por qué. La Revolución Francesa, obviamente, se produce en Francia en el año 1789, donde inician estos desacuerdos. ¿Qué pasa? La sociedad estaba subdividida. Este triángulo presenta la sociedad del país de aquellos momentos en Francia. El triángulo, como les dije, es la sociedad y está subdividido en tres estados distintos. Primero, el principal estado eran los nobles. Los nobles eran el estado más poderoso, los verdaderos terratenientes. Se les dice que son los dueños de las tierras, los más ricos. El clero, que era el segundo estado, eran las autoridades eclesiásticas que tomaban relación directa con los nobles y también tenían poder político. Y el tercer estado era la plebe, el pueblo, que obviamente, como demuestra el gráfico, son mucha mayor cantidad de personas que el clero y la nobleza juntos. ¿Qué pasa? La plebe empieza a presentar desacuerdos. ¿Por qué? Porque estaba viviendo hambre y pobreza. Entonces, como eran los que pagaban altos impuestos, verdaderamente estaban en desacuerdo y estaban sufriendo los gastos que había en muchas guerras en esos momentos. Entonces, esos conflictos que presentaba la plebe desatan que se organice una asamblea parlamentaria. ¿Qué es la asamblea parlamentaria? Es reunión de las principales representantes de los estados, de los políticos. En el caso nuestro, en nuestra actualidad, serían reuniones de diputados y senadores. Ese sería nuestro parlamento. Pero en aquellos momentos no existía. Se desarrollaba la asamblea parlamentaria en los representantes principales de los tres estados. ¿Bien? Y obviamente los nobles y los cleros eran aliados, eran amigos entre ellos. Y la plebe obviamente estaba en contra de las decisiones que ellos tomaban, que eran muy egoístas. Entonces, los nobles y el clero votan arreglados entre ellos, votan en lo mismo. ¿Cuál era la decisión que tomaban? Aumentarle el impuesto a la plebe. Que la plebe, que se estaba quejando de pagar altos impuestos, pagara impuestos más altos todavía para mantener los gastos de las guerras y las riquezas de ellos. Entonces, obviamente, la plebe también vota. ¿Qué pasa ahí? La plebe tenía un desacuerdo en el modo de votación. ¿Por qué? Porque era mayor cantidad de personas, pero ¿qué pasaba? Ese modo de votar siempre era de a uno. Los nobles, todos los nobles que haya, los representantes, valían un voto. El clero, no importa la cantidad de personas que fueran, también valía un voto. Y la plebe, el pueblo, que era muchísima mayor cantidad de personas, también solo valía un voto. Y obviamente, como ellos estaban amigados, arreglados entre ellos, siempre la votación salía 2-1. Y los privilegiados, quienes tenían los privilegios económicos, que eran los nobles y el clero, que no pagaban impuestos, le ganaban siempre a la plebe que sí pagaba impuestos. Entonces, un enojo total. ¿Qué pasa? La plebe, ante esos resultados, toma una importante actitud de movilización, de conflicto y guerra, donde, por mala suerte, también hubo armamentos, también hubo conflictos, hubo mucha gente muerta, dolidos, ¿no? Lastimados, porque había armas en el medio.
Entonces se produce la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla es lo que el pueblo logra, que era un lugar donde estaban los armamentos y las características principales del ejército. Entonces, se apodera el pueblo de la Bastilla y empieza a tomar ciertas decisiones. Y las decisiones principales es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entre todos, libertad habla de una libre expresión, libertad para todos. Igualdad, en este caso, que todos ocupen el mismo lugar, que este modo de votación no exista más. Y la fraternidad habla de las mismas condiciones para todos. Por lo cual, nosotros siempre hoy en día decimos que gracias a esta Revolución Francesa podemos nosotros utilizar nuestra democracia. Muy bien, chicos, espero que esta conversación que tuvimos les haya funcionado, les haya caído bien. Obviamente me pueden escribir por el aula virtual y lo van a ver ahí. Chicos, conversamos. Hasta luego.